Me gustaría comenzar la sesión de esta noche leyendo lo que el apóstol Juan escribió en el libro de Juan, capítulo 18, versos del 33 al 38. Y esta es la palabra inspirada de Dios. Verso 33 dice: Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió: ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? A tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores, ¿qué? Pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dice Pilato. Tú dices que yo soy rey, respondió Jesús. Oh, pero para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le preguntó: entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Un apologista opinó acerca de este texto con unas palabras bastante conmovedoras. Escucha lo que él dijo. Cuando Pilato le preguntó a Jesús qué es la verdad y se alejó de la mayor autoridad sobre la mayor pregunta que existe. Pilato hizo la pregunta, pero no esperó por la respuesta. ¿Qué es la verdad? Esa es la pregunta más importante que todo ser humano debe hacerse. ¿Qué es la verdad? Y la respuesta a esta pregunta será la brújula definitiva de tu vida. Impactará e impulsará de la manera que tú vives tu vida. ¿Qué es la verdad? Definamos esta palabra. La verdad es aquello que afirma la realidad como debe ser. Es aquello que afirma la realidad como debe ser. Y escuché bien, no como se percibe, sino como debe ser. No como muchos opinan, sino como debe ser. Corresponde a la realidad como Dios la ha concebido, percibido y definido. Corresponde a la realidad como Dios la ha percibido, concebido y definido. Hoy vamos a estar viendo el atributo de la veracidad de Dios. Y la razón por la cual la verdad es todo aquello que corresponde a la realidad como Dios la ha definido, primeramente es porque Dios es el creador de todas las cosas. Miren lo que dice Colosenses 1:16, y estoy seguro que ustedes han escuchado o han leído este pasaje un sinnúmero de veces, pero hermanos, esta escritura fue inspirada por Dios. Lo que significa que quizás cuando la leas esta noche vas a ver algo diferente. Quiero que prestes atención a lo que Pablo dice en este pasaje. Porque en Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas. Y la pregunta lógica es: ¿ok, Pablo, qué son todas las cosas? Pero Pablo, como un buen escritor, él explica lo que todas las cosas son. Él dice los cielos, pero también ¿qué? La tierra, las cosas visibles. Las cosas visibles. Ahora, Dios no creó un automóvil, Él no creó un barco,
pero Él creó la mente humana y la materia prima para desarrollar y construir un barco o un auto. Por lo tanto, todas las cosas visibles fueron creadas por Dios, pero también las cosas invisibles. Amén, eso es increíble, que las cosas invisibles, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las leyes de lógica. Estamos hablando de todo lo metafísico. Estamos hablando de todo lo que existe en el ámbito no visible al ser humano, pero que es real. Esas cosas también fueron creadas por Dios. También fueron creados los tronos y los dominios. También fueron creados los poderes y también las autoridades. Y Él dice lo siguiente: todo ha sido creado ¿por quién? Por Dios. Y ahora esta es la frase que quiero que subrayen. No solamente todas las cosas fueron creadas por Dios, pero estas cosas fueron creadas para Dios. Y estoy seguro que quizás han leído esto muchas veces, pero quiero que presten atención al significado de lo que esto significa. Esto significa que todas las cosas no solamente fueron creadas por Dios, sino que Él creó todas las cosas para Él mismo. ¿Qué significa esto, Rubén? Eso significa que todas las cosas, tanto visibles como invisibles, encuentran su propósito, encuentran su definición en quien las creó. Dios. Es por eso entonces que la verdad corresponde a la realidad definida por Dios, porque fue Dios quien creó todas las cosas visibles, pero también invisibles. Hermanos, que no se le olvide cómo Pablo termina ese verso. No solamente fueron creadas por Él, pero también fueron creadas para Él. Eso significa que Dios es el estándar de todas las cosas creadas, incluyendo la verdad, porque Él es la verdad. Pero hermanos, la verdad corresponde a la realidad definida por Dios, no solamente porque Dios es el creador, pero también porque Dios nunca cambia. Ya hemos estudiado la inmutabilidad de Dios, ¿no? Que Dios nunca cambia. Por lo tanto, la verdad también nunca cambia. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo ¿qué? Don perfecto viene de alguien. No viene de ti, no viene de usted, no viene de la cultura, tampoco del gobierno. Toda buena dádiva, todo don perfecto, toda habilidad, todo aquello que es bueno proviene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio, pero tampoco sombra de variación. Por lo tanto, si Dios es inmutable, si Dios es la verdad, entonces su verdad también es inmutable. Y eso lo vamos a estar viendo en unos instantes. Dios no cambia. Y como Dios no cambia, escuchen bien, sus definiciones no cambian. Como Dios no cambia, sus definiciones tampoco van a cambiar. Si sus definiciones cambiasen, entonces Él también cambiase, lo que significa que Él sería mutable, lo que significa que Él sería tal como nosotros, lo que significaría que Él cesaría de ser Dios. Thomas Watson dijo lo siguiente: la verdad de Dios es un gran pilar de nuestra fe. Si no fuera un Dios de verdad, ¿cómo entonces podríamos creer en Él? Él es la verdad misma y ni una palabra de lo que ha dicho caerá en la tierra, que ninguna palabra que Él ha dicho ni cambiaría ni cesaría de existir, sino que todo lo que Él ha dicho es permanente, perpetuamente firme por una eternidad. Déjenme darle una perspectiva bíblica acerca de la verdad de Dios. Lo primero que quiero que anoten, lo primero que quiero que vean, es que la verdad está centrada en Dios. La verdad, como debe creerse,
está centrada en Dios. En otras palabras, la verdad es teocéntrica. La verdad es teocéntrica. La verdad no se origina en el hombre, sino que baja hacia el hombre. La verdad de Dios es trinitaria porque cada miembro de la Trinidad está lleno naturalmente de la verdad. La verdad existe en el Padre. Mira lo que dice Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor. ¿Dios de qué? De verdad. Pero también la verdad existe en el Hijo, en Jesucristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, pero también soy ¿qué? La verdad. Y soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Pero también, hermanos, la verdad existe en el Espíritu Santo. Mira lo que dice Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hermanos, así que lo primero que quiero que entiendan acerca de la veracidad de Dios o de la verdad como debe creerse es que es teocéntrica, está centrada en Dios. La segunda cosa que quiero que vean acerca de la verdad es que la verdad es absoluta. La verdad es absoluta. Hermanos, escuche bien, hay solo una verdad, no varias verdades. Existe una verdad. La palabra no habla de la verdad como una opción entre muchas verdades. La palabra no dice existe una verdad. La palabra dice que existe la verdad. La palabra no dice que existe varios caminos. La palabra dice que existe un solo camino. Amén. Así que la verdad es absoluta. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. Fíjense, hermanos, que nos dice una palabra de verdad. Esa es la diferencia entre un artículo indefinido y un artículo definido. Un artículo definido se incluye cuando se habla exclusivamente de una sola opción. Estamos hablando de una palabra de verdad, la palabra de verdad. Así que la verdad es absoluta. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, Él no dijo, yo soy un camino. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, está asumiendo, presuponiendo que ¿qué? Que hay solo que una verdad. La verdad es que la verdad es absoluta y como la verdad es absoluta, la verdad discrimina. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la verdad hace reclamos exclusivos. La verdad no es flexible. No estamos hablando de mi verdad y su verdad. No estamos hablando de mi verdad y la verdad del vecino. No estamos hablando de mi verdad y la verdad del presidente o del gobernador o del maestro o de mi papá o de mi mamá o de mi tío o de quien sea, de mi amigo. No. Existe una verdad. Y esa verdad proviene ¿de quién? De Dios. Hermanos, no solamente la verdad es teocéntrica y absoluta, pero la verdad también es objetiva. La verdad es objetiva. Y si hay un mal en nuestra sociedad hoy en día, y ya pasamos la etapa del posmodernismo, pero el problema que nosotros tenemos hoy en día es que la verdad ya no es objetiva. La verdad es subjetiva para este mundo. Es lo que tú piensas que sea verdadero, ¿no? Así que no podemos tener conversaciones concretas porque existen muchas verdades. Y esas verdades se definen de manera subjetiva. Y porque son subjetivas de acuerdo a este mundo, están basadas en emociones. Pero la verdad de Dios es objetiva. Lo que está bien, lo que está mal, está mal.
La verdad tiene un significado preciso. Y es por eso, hermanos, que en nuestra jornada cristiana tenemos que ser precisos. Tenemos que ser precisos con nuestro lenguaje. Tenemos que ser precisos con la manera y en la manera en que nosotros definimos las cosas, porque Dios es preciso. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Y escuche bien, cada uno de tus justos preceptos permanece para siempre. Así que la suma de tu palabra es verdad. Todo lo que encontramos en la palabra, en las Sagradas Escrituras, es la verdad de Dios y esa verdad permanece para siempre. Mateo 5:18 dice, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Pasará de las Sagradas Escrituras hasta que todo se haya cumplido. Dios es el Dios de la verdad, su palabra es la verdad, fin de la historia. Pero no solamente la verdad es teocéntrica, absoluta, objetiva, también la verdad es inmutable. Y este es el punto de contención del mundo. Han escuchado muchas personas hablar acerca del matrimonio. Sí, pero así es que se trataba el matrimonio muchos años atrás. Ahora estamos en el 2022. Como si el matrimonio fuera algo que debe fluctuar dependiendo cómo la cultura fluctúa. No, pero esa es la visión del sexo de acuerdo a la antigüedad. Ahora nosotros tenemos una nueva perspectiva. Como si la sexualidad fuera algo que fluctuara. El mundo le encanta redefinir las cosas porque les conviene. Pero la palabra, la verdad de Dios es inmutable. Lo que Dios dijo ayer es lo que Dios dice hoy y lo que Dios dirá mañana. Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios, ¿qué, hermanos? Permanece para siempre. Lucas 16, 17. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que quede sin efecto un punto de la ley. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Señor, tu palabra está aquí, hermanos, firme en los cielos. Lo que Dios ha dicho nunca cambiará. Lo que estaba mal en el ayer está mal hoy y estará mal por siempre. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es inmutable, ya que Dios es inmutable. Hermanos, la verdad de Dios es una expresión de su naturaleza. No hay un contraste, ni tampoco hay contradicciones entre la naturaleza de Dios y la economía de Dios, de la manera en que Dios se manifiesta a la humanidad. No, todo es compatible. Como Dios es inmutable, su verdad también es inmutable. Pero también, hermanos, la verdad de Dios es iluminadora. La verdad de Dios es iluminadora. Mira lo que dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies. ¿Qué? Tu palabra. Y lumbrera a mi camino. La verdad de Dios nos ayuda a nosotros caminar correctamente. La verdad de Dios aclara toda confusión en nuestras mentes. La verdad de Dios aclara todo tipo de malentendido en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios ilumina. Cuando tú te sometes a la verdad de Dios, las cosas entonces comienzan a correr vida. Las cosas comienzan a tener sentido. ¿Por qué? Porque estás viéndolas a través del lente de Dios. Pero también, hermanos, la verdad es autoritativa. La verdad es autoritativa. ¿Qué significa eso? Que la verdad de Dios exige obediencia. No es que Dios proclama su verdad y te da la opción para que la obedezcas o no la obedezcas. Y te dice, no, eso es parte de tu libre albedrío. Si no quieres obedecerme, está bien, yo respeto porque yo soy un caballero. No. La verdad de Dios
es autoritativa, por lo tanto debe ser obedecida. Exige lealtad, exige sometimiento. Hermano, ¿cuántas veces hemos dicho esto? Por eso es que el arrepentimiento es sometimiento. No podemos decir que queremos a Jesús como nuestro Salvador y no como nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios exige que te sometas a Él. Muchos de nosotros venimos a Jesús para que Él nos salve. ¿Salve de qué? De la tristeza, del dolor. No. Dios no nos salva de eso. Dios nos salva de Él mismo. La salvación es la salvación del pecador, de la ira de Dios. Así que Dios nos salva de Él, por Él y para Él. No es una oferta. No es una oferta que se lanza al público a ver si tú la deseas contemplar. Mira lo que dice Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ¿Dios qué? Declara. Su significado original es que Dios manda, que Dios está mandando a todo el mundo. ¿A qué? A que se arrepienta. ¿Por qué? Porque su verdad exige obediencia. Y el no obedecer la verdad de Dios es lo que nos lleva a la perdición. Ustedes ven a muchas personas haciendo apologética, tratando de convencer al inconverso y tratando de darle evidencia al inconverso acerca de la existencia de Dios. La Biblia nunca hace eso. Porque el problema del inconverso no es falta de evidencia, el problema del inconverso es incredulidad, el problema del inconverso es rebeldía. Y de acuerdo a Pablo, el problema del inconverso es la supresión de esa verdad que él sabe y conoce en su corazón. Santiago 1:22 dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Lo ven? La palabra, la verdad está exigiendo que tú seas un hacedor, no meramente un oidor de ella. Porque si alguien es oidor de la palabra y no un hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. La verdad es autoritativa. Y esta verdad, hermanos, que es autoritativa, iluminadora, objetiva, absoluta, teocéntrica, es lo que debe formar tu cosmovisión. Esta verdad de Dios es lo que debe formar nuestra cosmovisión. ¿Para qué es una cosmovisión? Tenemos dos palabras, cosmo, tiene que ver con el mundo, ¿no? Y visión, que tiene que ver con perspectiva. Una cosmovisión es de la manera en que nosotros, ¿qué? Miramos la vida. De la manera en que nosotros interpretamos la realidad que nos rodea. Eso es lo que una cosmovisión es. Mira lo que dijo Cornelio Van Til, la manera de entender la realidad que gobierna nuestra mente. Es el lente a través del cual nosotros evaluamos, interpretamos, concluimos y definimos todas las cosas que nos rodea y nos suceden. Y Dios desde el principio, hermanos, diseñó y pretendió que todo ser humano, que su creación viviera de acuerdo a una cosmovisión bíblica. Ese siempre fue el plan, porque existe solo una verdad. Dios quería que todos nosotros tuviéramos una filosofía de vida según su verdad. Una filosofía de educación según su verdad. Una filosofía de relaciones étnicas según su verdad. Una filosofía del éxito según su verdad. Una filosofía de matrimonio según su verdad. Una filosofía de la sexualidad según su verdad. Una filosofía del dinero, de la belleza, del trabajo, de la política, del entretenimiento
según su verdad. ¿Por qué? Porque solo existe una verdad. Y si nuestra cosmovisión no está formada por la verdad de Dios, está formada por una mentira. Y ahora nos vamos a adentrar en la aplicación de esto. De la manera que usted mira, observa, interpreta la realidad, está formada por la palabra de Dios o por el mundo. La verdad de Dios estaba destinada a formar nuestra cosmovisión, pero escuche bien, hermanos, hubo una crisis de verdad. Sucedió algo y se produjo una crisis de verdad. Y para entender eso, necesitamos ir al libro de Génesis. Pero antes de ir al libro de Génesis, la pregunta que está al frente de nosotros es la siguiente. ¿Quién fue el que produjo esa crisis de verdad? Quien produjo la crisis de verdad es la antítesis de la verdad. Es el enemigo de la verdad. Y es el padre de la mentira llamado Satanás. Mira lo que Jesús dice en Juan 8:4. Vosotros sois, él está hablando a los judíos, a los religiosos, de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre quieres hacer. Él fue un homicida desde el principio. Y no está en la ¿qué? En la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando él miente, habla de su propio carácter, porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. Vayamos a Génesis capítulo 3, verso 1. Y quiero que acampemos aquí por un rato, porque lo que vamos a encontrar aquí es la definición de lo que ha sucedido. Ahora bien, la serpiente era más astuta que cualquier otra bestia del campo que el Señor había hecho. Y él se le acerca a la mujer y le dice, ¿realmente Dios dijo? Un acercamiento bastante astuto, ¿no? Fíjense, hermanos, que Satanás no dijo, Dios no dijo esto. Él solamente hizo la pregunta. Una de las maneras para inculcar duda en la mente de un hombre es a través de la pregunta. Lo único que yo tengo que hacer para descubrir lo que tú crees es hacerte una pregunta. Porque a través de la pregunta, tú vas a ¿qué? Vas a demostrar lo que crees. Así que Satanás, bien astuto, dijo, ¿realmente Dios dijo, no comerás de ningún árbol en el jardín? Fue una pregunta bastante inocente, ¿no? La mujer dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero Dios dijo, del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis, pero tampoco lo puedes tocar. Para que no mueras. Y a través de esa contestación, Satanás descubrió que había un defecto en el conocimiento de Eva. Porque la ley y el mandato no fue que no puedes comer ni tocar. El mandato simplemente fue, no puedes comerlo. Ella añadió, no lo puedes tocar. Eso le dio toda la información que Satanás necesitaba escuchar. Y mira lo que Satanás le responde. Ciertamente no morirás. Porque Dios sabe que cuando tú comas del fruto, se te abrirán los ojos
serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás desafió la palabra de Dios a través de la pregunta y Satanás distorsionó la palabra de Dios al responderle a Eva. Y a través de esto surgió una nueva cosmovisión. No era una cosmovisión centrada en la palabra de Dios, pero una cosmovisión centrada en el hombre. Y la pregunta que está al frente de nosotros es, ¿y cómo sabemos esto? Mira lo que dice el verso 4. Porque Dios sabe que cuando comas del fruto, serán abiertos, ¿qué? Tus ojos. Y cuando sean abiertos tus ojos, vas a ser como Dios. Y cuando seas como Dios, sabrás entonces el bien y el mal. Y eso te dará la oportunidad a ti para redefinir la realidad. 3 ofertas en esta tentación. La primera oferta fue la iluminación. Si tú comes de ese fruto, tus ojos se abrirán. La segunda oferta de esta tentación fue la deificación. Si comes del fruto, serás como Dios. Y la tercera oferta de esta tentación fue la que redefinición. Sabrás el bien y el mal. Hermanos, una tentación sumamente astuta, una tentación sumamente atractiva y una tentación completamente demoníaca. Iluminación, deificación y redefinición. Escuche bien, el padre del mercadeo, Philip Kotler, que no era cristiano y no es un creyente, llama a Satanás el padre del mercadeo. ¿Saben por qué? Porque él dijo que lo que hizo Satanás fue reposicionar el fruto. El mercadeo existe para hacerte ver las cosas de la manera que ellos quieren que tú la veas. ¿Y qué sucedió cuando Eva vio el fruto después que Satanás le vendió esa oferta? La palabra dice que ahora Eva vio el fruto con lujuria. Y la palabra dice que ella vio el fruto y lo deseó. Hermanos, ¿cuántas veces Adán y Eva pasaron por el frente de ese árbol? Un sinnúmero de veces. ¿Qué sucedió en la mente de Eva? Satanás le dio un lente nuevo para interpretar la realidad alrededor de ella, y tanto Adán como Eva pecaron. ¿Cuál fue el objetivo de Satanás? Atacar la mente, porque es la mente en donde reside nuestro conocimiento. ¿Por qué es esto tan relevante para nosotros, hermanos? Porque esta ha sido la estrategia de Satanás desde el principio. Tergiversar la verdad, reposicionar la verdad, redefinir la verdad. Y esta es la pregunta: ¿ha tenido éxito? Sí. Pero hermanos, no nos vayamos muy lejos, porque quizás pensemos que Satanás ha redefinido la verdad en el mundo, pero ha afectado también la iglesia. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.
el Dios de este mundo, Satanás, no solamente cegó el entendimiento de Adán y Eva, pero continúa cegando el entendimiento del mundo y desafortunadamente de la iglesia. De acuerdo a Christianity Today, basado en el proceso de investigación de la institución Barna, solamente el 19% de los creyentes en los Estados Unidos tienen una cosmovisión bíblica. El 19% de los creyentes tienen una cosmovisión bíblica. Eso significa que el 81% de los creyentes tienen una cosmovisión secular. Esto significa, hermanos, que la mayoría de nosotros evaluamos la vida no a través del lente de Dios, sino a través del lente del mundo. Aunque decimos que amamos a Dios, nuestras definiciones de la manera en que nosotros reaccionamos, de la manera en que nosotros interpretamos muchas cosas, no son de acuerdo a Dios, sino de acuerdo a este mundo. ¿Y por qué? Porque hemos sido adoctrinados de esa manera. Hemos sido adoctrinados de esa manera. Ahora, ¿cómo podemos regresar a la verdad, hermanos? ¿Cómo podemos regresar a la verdad de Dios? Primero, entendiendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que a través de Jesús, es en Jesús, como el libro de Colosenses dice, que en Jesús se esconden los tesoros del conocimiento. En Jesús se esconden los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es en Jesús, hermanos. Es en Jesús. La palabra de Jesús, la palabra de verdad, la cual debe entonces moldear de la manera en que nosotros vemos, interpretamos y definimos nuestra realidad. Esa fue la oración de Jesús para todos nosotros. Juan 17, del 17 al 19 dice, santifícalos en la verdad, Padre, tu palabra es que verdad, como tú me enviases al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean ¿qué? Santificados en la verdad. Efesios 4, 20 al 24 dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Pablo está presuponiendo, hermanos, que Cristo debe ser estudiado, que Cristo debe ser estudiado, que nosotros debemos ver la vida de la manera que Cristo la vio. Porque Él es nuestro modelo. Amén. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a qué, hermanos, a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. Está usted antes de Cristo y después de Cristo. Y cuando usted viene a Cristo, usted viene y trae un montón de bagaje secular, incluyendo los lentes a través del cual usted interpreta la vida. Y Pablo está diciendo, y ahora que somos creyentes, debemos entonces estudiar a Cristo, ser sometidos en su verdad. ¿Para qué? Para pensar como Él, para ver el mundo como Él lo ve. Y despojémonos, hermanos, de la manera anterior o antigua de nosotros vivir. Que seamos renovados en nuestra ¿qué, hermanos? En nuestra mente. Escuche bien, Pablo siempre se refiere a la mente como el campo de batalla. El campo de batalla de Satanás en Eva fue su mente, su entendimiento. El campo de batalla en tu lucha contra este mundo, contra Satanás y contra tu carne, está en tu mente. Es de la manera en que tú piensas. La manera en que tú piensas debe ser renovada por la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque el 99% de sus opiniones son incorrectas. Nuestras opiniones, si no están moldeadas y arraigadas a la palabra, son completamente incorrectas, no importando cuán relevantes sean a la cultura. Pablo está diciendo, aprende a Cristo. Romanos 12:2 dice que no se adapten a este mundo. Nosotros vivimos en este mundo, pero Pablo nos dice que no nos adaptemos a este mundo. No está diciendo el planeta,
El mundo, cosmos en este contexto, está hablando acerca del sistema de este mundo. Y lo leímos anteriormente. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Por lo tanto, no te adaptes al sistema de Satanás. El problema, hermanos, es que el sistema de Satanás es sumamente atractivo. El problema con el sistema de este mundo es que es intelectualmente estimulante. El problema con el sistema de Satanás de este mundo es que influencia y es que atrae nuestras pasiones. Por eso es que nosotros tenemos tantos problemas con este punto en particular, porque nuestra carne desea todas esas cosas. Y Pablo nos está diciendo, no te adaptes, no te adaptes, no te adaptes, no te adaptes. Ahora, ¿cuál es la contraparte de eso? No te adaptes, pero renueva tu mente. Renueva tu mente. Renueva la manera en que piensas. Renueva la manera en que piensas. ¿Para qué? Para que puedas entonces verificar cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? Dios no se le va a aparecer en una nube. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? Dios no le va a hablar a través de experiencias esotéricas. No, hermanos. Dios habla a través de su palabra y Él ya habló. Y si tú quieres conocer la voluntad de Dios, renueva tu mente a través de la palabra. Y mira lo que Pablo dice, para que no solamente conozca cuál es la voluntad de Dios, pero también lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Esta es la pregunta que tengo para usted en esta noche. ¿Quién lo enseñó a usted? ¿Quién lo educó? ¿Quién lo instruyó? Analicemos eso. Ya estamos aterrizando. ¿Quién le enseñó? ¿Quién lo instruyó por los primeros 18 años de su vida? Escuche bien, hermanos, a la edad de los 13 años, ya un joven tiene una cosmovisión formada. Y esta es la pregunta. ¿Quién le enseñó? Todo lo que ese niño y todo lo que usted aprendió, lo aprendió de alguien. Esta es la pregunta. ¿Ese alguien fue Dios? Y si ese alguien no fue Dios, estamos hablando de un ser imperfecto. Un maestro que le enseñó lo que le enseñaron. Y esta es la gran pregunta. ¿Fue eso correcto? ¿Fue eso verdadero? Es por eso que cuando ya tenemos 20 años damos cosas por sentadas como si fueran verdad. Eso es lo que se conoce como una presuposición. Y una cosmovisión está formada de un sinnúmero de presuposiciones. ¿Y sabe qué es una presuposición? Una suposición que no ha sido examinada. ¿Cuántos de ustedes crecieron creyendo que si se mojaban en la lluvia se iban a enfermar? Si usted es latino, lo escuchó de su mamá o de su abuela. No te mojes porque te va a dar una gripe o te va a dar un catarro, ¿no? Mentira. Porque la lluvia no produce catarro. El catarro es producido por una bacteria. Eso es un ejemplo de una presuposición. Basado en una suposición que nunca ha sido examinada, sino que es dada ¿por qué? Como algo veraz. La mayoría de nuestras opiniones han sido formadas por presuposiciones basadas en suposiciones que nunca han sido examinadas. ¿Quién ha formado tu filosofía de vida? Tu filosofía acerca de la educación, del éxito, del matrimonio, relaciones interpersonales, sexualidad, entretenimiento, política, dinero, trabajo.
la masculinidad, el ser mujer, todas esas cosas. ¿Quién formó eso en usted? Y si tomamos tiempo para examinar, nos daremos cuenta que todas esas cosas, si las pasamos por el filtro de la palabra, son incorrectas. ¿Cómo entonces podemos reorientarnos hacia la verdad de Dios? Mira lo que Jesús dijo en Juan 8, 31 al 32. Hermanos, que este verso se constituya en su himno, que este verso se constituya en su norte. Que la verdad que encontramos en este verso que vamos a leer impacte su vida de tal manera que comencemos a vivir de acuerdo a este principio. Jesús dijo esto: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Paren ahí. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende de un maestro. ¿Sabes qué? Que todos nosotros hemos sido discípulos de este mundo. Y es por eso que hablamos como el mundo, olemos como el mundo y actuamos como el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ha sido nuestro maestro. Pero ahora tenemos otro maestro. Y Jesús está diciendo que si ustedes permanecen en mi palabra, serán entonces mis discípulos y conocerán la verdad. Oh, hermanos, y esta verdad los hará libres. Dios es un Dios de verdad absoluta. Lo que Dios ha dicho siempre permanecerá. Lo que Dios ha dicho es lo que Dios dice y lo que Dios dirá. Y nuestro trabajo es conformar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestras vidas a esa verdad. Porque es esa verdad la que nos hará libre. Oremos.